Pensemos por un momento en el año 1520. En esa época, toda la vida espiritual de la cristiandad giraba en torno a 7 pilares sagrados, los sacramentos de la Iglesia. Eran, por así decirlo, los canales oficiales de la gracia de Dios, el camino seguro hacia la salvación. Pero ese mismo año, un teólogo alemán llamado Martín Lutero iba a coger un martillo y a golpear esos pilares hasta hacer temblar sus cimientos. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. La obra de Lutero, la cautividad babilónica de la Iglesia, no fue una crítica suavecita, ni mucho menos. Fue, digámoslo claro, un acto de demolición teológica. Lutero sostenía que la Iglesia de Roma había literalmente secuestrado los sacramentos, convirtiendo lo que debían ser dones liberadores en cadenas de control y tiranía. Su objetivo era muy claro: liberarlos. Y es que esta obra fue la continuación lógica de su ataque a la autoridad de la Iglesia. Si antes había apuntado a los muros, por así decirlo, administrativos, ahora iba directo al corazón espiritual, a ese sistema sacramental que marcaba la vida de cada creyente, desde la cuna hasta la tumba. Y así empieza, con esta frase, sin anestesia. Hay que imaginar el bombazo que supusieron estas palabras en 1520. Negar el número sagrado de 7 sacramentos no era una simple opinión, no, era un desafío frontal a siglos de doctrina, una auténtica declaración de guerra teológica. Y de esos 3 que deja en pie, Lutero se va a centrar sobre todo en el más importante de todos, la Eucaristía, es decir, la misa. Él defendía que este sacramento, el corazón de la fe, estaba prisionero en una triple cautividad. 3 cadenas que, según él, le habían robado su verdadero significado. Vamos a ver cómo fue rompiendo cada una de ellas. La primera cadena era una práctica muy extendida en la época. Durante la comunión, a la gente de a pie, a los laicos, se les daba el pan, pero el cáliz con el vino se les negaba. Para Lutero esto no era un detalle sin importancia, era un robo en toda regla. A ver, lo más potente aquí es lo simple que es el argumento de Lutero. Se va directo a la Escritura. En la última cena, las palabras de Cristo fueron «bebed todos de él». No dijo «bebed algunos», ni «bebed solo los sacerdotes». Para Lutero, la cosa estaba clarísima. Era un mandato para todos. Al negar de cáliz, la Iglesia se ponía por encima de las palabras del propio Cristo. Y eso, para él, era un acto de tiranía. Vale, pasamos a la segunda cadena. Y esta era mucho más compleja, mucho más filosófica. Hablamos de la doctrina de la transubstanciación, que es la explicación oficial de la Iglesia sobre qué pasa exactamente con el pan y el vino en la misa. Lutero leía esto y pensaba, pero bueno, ¿esto de dónde ha salido? Para él no era una verdad bíblica, sino un invento relativamente reciente. Lo veía como una construcción artificial, basada en lo que él llamaba la engañosa filosofía de Aristóteles, una complicación que no venía a cuento y que la Iglesia había impuesto sobre un misterio de fe. Y aquí está el punto clave, la gran diferencia. Para la Iglesia, el pan deja de ser pan. Para Lutero, en cambio, el pan sigue siendo pan de verdad. Y el cuerpo de Cristo está realmente presente en, con y bajo ese pan. De hecho, usaba una analogía muy potente. Igual que Jesús fue a la vez plenamente Dios y plenamente hombre, sin que una cosa anulara la otra, pues el cuerpo de Cristo podía coexistir perfectamente con el pan de verdad. Y llegamos a la tercera cadena, la que Lutero consideraba el peor de los abusos, el más impío de todos. La idea de que la misa es una buena obra, un sacrificio que los humanos le ofrecemos a Dios para ganarnos su favor. Es que, según él, esta creencia había convertido el sacramento más sagrado en una especie de mercado. La gente pagaba misas para sacar a sus familiares del purgatorio o para que les fuera bien en los negocios. La misa se había vuelto una transacción, una fuente de ingresos que, en su opinión, tapaba por completo su verdadero propósito y convertía la fe en un negocio. Y aquí es donde Lutero hace un giro de guión espectacular. Le da la vuelta a la tortilla por completo. La misa no es algo que nosotros hacemos para Dios, es algo que Dios nos da a nosotros. No es una obra, es una promesa, no es un sacrificio nuestro, es un testamento suyo. Esta analogía es brutal, pensémoslo un segundo. Un testamento es la última voluntad de alguien, una promesa de una herencia que solo hay que recibir. El heredero no le hace ningún favor al fallecido por aceptar la herencia, ¿verdad? Simplemente la acepta con fe, con gratitud. Pues para Lutero, la misa es exactamente eso, es el testamento de Cristo, donde nos deja en herencia el perdón de los pecados. Nuestra única tarea es aceptarlo por la fe. Así que, después de derribar todo el edificio anterior, Lutero tenía que construir algo nuevo. Y su nuevo fundamento era increíblemente simple, basado en solo 2 conceptos, la promesa de Dios y la fe de la persona.
Con esta nueva definición, Lutero actúa como si pasara un filtro por los 7 sacramentos de siempre. Si un rito no tenía una promesa clara de Dios en la Biblia y un signo físico que hubiera ordenado Cristo, pues para él no era un sacramento. Así de simple. Por eso se quedó solo con 2 o 3. El poder no estaba en el rito en sí, sino en la promesa de Dios que lo sostenía. O sea que el mecanismo ahora es súper directo, súper personal. Dios promete el perdón, y el creyente lo acepta por la fe. Punto. Esto se carga de un plumazo toda la necesidad de méritos, de obras complicadas o de una institución que te vende su favor. La relación es directa, basada en la confianza en la palabra de Dios. Y esta idea fue una auténtica revolución. La dignidad para recibir el sacramento ya no venía de confesarse perfectamente, ni de ayunar, ni de hacer buenas obras. La única preparación digna, la única llave que hacía falta era la fe. Creer que la promesa de Dios es de verdad y que es para uno mismo. Las implicaciones de todo esto fueron, como podemos imaginar, un terremoto. Si la salvación es un regalo que se recibe por la fe en una promesa bíblica, entonces la autoridad final cambia de sitio. Ya no está en la tradición ni en el Papa, sino en la Escritura. Y el poder espiritual deja de estar en la jerarquía de la Iglesia, para pasar a la conciencia de cada creyente que se aferra a esa promesa de Dios. Y esa es la pregunta del millón que la obra de Lutero dejó flotando en el aire de toda Europa. Si el individuo, armado solo con su fe y la Biblia, tiene acceso directo a las promesas de Dios, ¿qué papel le queda entonces a esa poderosísima institución que había controlado esa relación durante más de 1000 años? Una pregunta, desde luego, cuyas respuestas cambiaron el mundo para siempre.